Hoy te voy a contar la historia de los Gabaonitas. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? ¿Qué pasó con este grupo étnico y qué podemos aprender de ellos? Ok, vamos a ponernos en contexto. Siempre me gusta poner en contexto para que usted se ubique en el tiempo, porque resulta que el pueblo de Israel vivió muchas etapas. La etapa de la esclavitud en Egipto, la etapa de los 40 años en el desierto, la etapa de la conquista, la etapa de los jueces, la etapa de los reyes, la etapa del exilio, miles de etapas. Entonces, colocándote en contexto, usted va a entender en qué etapa se encontraba el pueblo de Israel. Bueno, la historia de los Gabaonitas la conocemos en el libro de los jueces. Estaban en el periodo de la conquista. Ya habían pasado los 40 años en el desierto y estaban rumbo a conquistar, o bueno, estaban en plena conquista de la tierra prometida. Usted sabe que Dios sacó a Israel con poder, con brazo fuerte, plagas de Egipto, derrota total de un imperio poderoso como el imperio egipcio. Ellos pasaron 40 años por un juicio que Dios ejecutó sobre Israel, que en algún momento te voy a contar esa historia, porque sí vale la pena entender por qué duraron 40 años en un desierto, sabiendo que iban a una tierra prometida que se demoraban como máximo 15 días en cruzarla o en llegar hacia ella. Pero por un evento que sucedió, que tengo que contarles esa historia, ellos duraron 40 años en el desierto. ¿Qué pasa? Que ya Moisés había muerto. Su sucesor fue Josué. Josué fue como el comandante del ejército de Israel y él libró muchas batallas para que el pueblo entrara a la tierra, bueno, ya habían entrado, para que poseyera, poseyera la tierra y la tierra pueda ser repartida a todas las tribus. Pues este grupo étnico llamado los Gabaonitas, al ver que los reyes caían como moscas, que los pueblos eran derrotados, que Israel ganaba las batallas, ellos dijeron, nosotros no podemos caer. Tenemos que inventarnos una estrategia y ver de qué manera podemos salvar nuestra vida. Pues ellos se disfrazaron con ropas viejas, harapientas, tomaron un pan mojoso, viejo, seco, duro, de esos panes que te caen en la cabeza y te escalabran. Ellos tomaron apariencia como de ser viajeros de lugares lejanos, de tierras muy lejanas. Y ellos se acercaron a Josué y le dijeron, mira Josué, nosotros no queremos guerra, nosotros no somos de aquí, somos de tierras lejanas y la verdad quiero que tú me prometas y me jures que tú y yo no vamos a entrar en guerra, que nuestra vida no va a caer de mano de ustedes, porque sabemos que ustedes están arrasando, están conquistando, son una máquina de guerra imparable, porque tienen al Dios de Israel de parte de ellos, haciéndole ganar todas las batallas, y pues nosotros no queremos caer como han caído los amorreos, los jebuseos, los eteos, los gananeos y todas estas tribus que estaban asentadas en la tierra prometida. Entonces Josué dijo, no, no se preocupen, al fin de cuentas ustedes son extranjeros, no pasa nada, sigan su camino y les prometió, les juró por el Dios de Israel que nada les iba a suceder. Pues, ¿qué pasa? Que Josué se dio cuenta a los pocos días de que estos no eran ningunos extranjeros, que ellos eran locales. Y ahí Josué, como quien dice, por un detalle, no pudo darse cuenta de quién realmente eran los gabaonitas. Eso nos enseña que las apariencias engañan. Primer principio. ¿Qué pasa? Que después de que sucede esto, pues Josué les confronta y les dice, oigan, ustedes no son ningunos extranjeros, ustedes me mintieron, pero como yo ya hice un pacto, pues los pactos hay que cumplirlos y las palabras tienen poder y las palabras se ponen por obra. Así que como ustedes nos mintieron, ustedes de ahora en adelante se van a convertir en nuestros esclavos o en nuestros siervos y van a ser un grupo étnico asociado o anexado al pueblo de Israel, donde ustedes van a ser los aguateros y los leñadores, al servicio del sacerdocio o de la tribu de Leví, que son los encargados de la parte ritualística de la iglesia, bueno, perdón, de la iglesia no, del templo, del tabernáculo en ese tiempo, y ustedes le van a llevar las aguas
y la leña, porque acuérdate que en esa época se hacían rituales, ya ellos tenían la ley, ellos tenían que hacer expiaciones, tenían que hacer los holocaustos y para eso se necesitaba leña y ellos tenían que hacer toda la parte de pureza, de purificación y para eso se necesitaba agua. Así que los gabaonitas entraron en calidad de siervos en el pueblo de Israel al servicio de las castas sacerdotal y levita. Pasó el tiempo, llegaron al primer rey de Israel que fue, ¿cuál fue? Saúl, primer rey de Israel. Yo les he hablado muchas historias de Saúl. Y resulta que ellos con Saúl, tú sabes que él fue cortado por Dios, Dios lo desechó y empezó una decadencia tanto moral, espiritual y material o económica en el pueblo de Israel por causa del pecado de Saúl, que fue no hacer la voluntad de Dios cuando éste por medio del profeta le dio indicaciones precisas, él no las cumplió y Dios lo desechó, lo descartó. Entonces él empezó a matar gabaonitas, que por un celo racial, como por limpiar Israel, como por limpiar el pueblo y mantenerlo puro. O sea, un acto absurdo que no tenía por qué hacer porque había un juramento de por medio por parte de Josué hacia estos gabaonitas de que su vida iba a ser perdonada. Pero ese voto, esa promesa la incumplió el rey Saúl cuando empezó a matar gabonitas. Pasa ese episodio, Saúl muere, sube David al reinado y cuando David estaba reinando, la Biblia habla de que habían 3 años de hambre en la tierra. El hambre en la tierra en los tiempos bíblicos era señal de juicio. Algo pasaba. Algo el Señor estaba juzgando y David, como hombre de Dios, va y consulta a Dios y le pregunta, bueno, esta hambruna no tiene sentido. Ya van 3 años de escasez, ¿qué está pasando? Y el Señor le revela, por causa de la muerte que provocó Saúl hacia estas personas por haberlos matado, ese es el motivo de la hambruna que está azotando la nación de Israel. Entonces David llama a los gabaonitas y les dice, miren muchachos, nosotros tenemos que resarcir el daño que hizo Saúl en el pasado y necesitamos llegar y ponernos a cuenta qué quieren ustedes para nosotros. O sea, obviamente no se devuelve una vida. Cuando ya muere, pues ya nada que hacer. Pero ¿de qué manera los puedo recompensar o resarcir el daño que ya hizo Saúl en el pasado? Pues entonces ellos dicen, pues nosotros no queremos ni oro ni plata, pero lo único que sí demandamos son 7 personas. De la casa de Saúl, nosotros queremos 7 hombres. Y con eso estamos a cuentas, nos olvidamos del asunto y seguimos para adelante. ¿Ok? Entonces David le dice, no, pues si eso es lo que quieren, pues 7 hombres tendrán. Pues, ¿qué sucede? Acuérdate que Saúl cuando muere, mueren sus hijos también y dentro de ellos muere Jonatán. Pero Saúl tuvo concubinas y tuvo hijas y estas hijas tuvieron hijos y con su concubina tuvo 2 hijos. La concubina de Saúl se llamaba Rispa. Ella tuvo con Saúl 2 hijos, faltaban 5. Pero Saúl como tuvo hijas, ellas tuvieron hijos y una de ellas tuvo un niño que le puso por nombre Jonatán. Perdón, Jonatán no, Mefibosé, pero no era el Mefibosé que David juró y prometió cuidar, no, ese era de Jonatán. Ese Mefibosé no, era otro Mefibosé, ha de ser de que ese nombre era famoso en esa época, porque también se llamaba Mefibosé. Pues esos 2 hijos de Rispa, el Mefibosé, hijo de una de las hijas de Saúl, más otros más, 4 más, fue que completaron el número de 7 hombres que fueron ahorcados por la petición que hicieron estos gabaonitas para ellos quedar a paz y salvo por la afrenta que el rey Saúl había hecho en el pasado. Y el hambre cesó, menguó porque ya la deuda fue pagada por causa de la muerte de estos 7 hombres que fueron llevados a la horca. ¿Qué podemos aprender de esta historia de los gabaonitas? Número 1, ¿qué le pasó a Josué al haber sido engañado? ¿Él qué debió hacer? Ok, listo, tú vienes a mí, quieres entrar en paz conmigo porque tú me dices de que eres de otros países lejanos. Pues al fin de cuentas, como eres de otros países, pues estás de paso y no hay problema.
pero él no consultó a Dios. Y el mensaje de hoy, todo lo que nosotros hagamos, negocios, emprendimientos, viajes, proyectos, alianzas, contratos, lo que sea, lo que me pongas, siempre nosotros debemos consultar a Dios. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Siempre que nosotros pongamos en oración, en clamor, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros viajes, siempre debemos poner todo en oración para que no te pase lo que le pasó a Josué, que por no consultar a Dios fue engañado fácilmente por este grupo étnico que se hizo pasar por habitantes extranjeros que venían de lugares lejanos y que para no enfrentar una guerra decidieron inventarse esa mentira. Número 2, pagaron justos por pecadores. ¿Qué culpa tenían los hijos de Rispa? ¿Qué culpa tenían los hijos del rey Saúl para ellos terminar en la horca por un acto que solamente tuvo culpa su padre? Gracias a Dios vivimos en una época que la Biblia le llama el tiempo de la gracia. Estamos en una época donde el que la hace, la paga. O sea, ya no es como en los tiempos bíblicos y hay muchas historias donde una persona comete un error y paga esa persona y su familia entera. Y uno dice, bueno, ¿y qué culpa tenía? Y te tengo que contar una de las tantas historias, porque hay una donde una persona se revela y dice la Biblia que se abrió la tierra y fueron tragados esa persona y su familia, hasta sus niños. Y uno dice, wow, qué injusto. Pero gracias a Dios estamos en una época donde ya no vivimos, ya no estamos bajo la ley antigua o ante el pacto antiguo, sino que estamos en un nuevo pacto donde Dios no tiene por inocente al culpable. O sea, el que la hace, la paga. Y ese es el que tiene que vivir las consecuencias de sus actos. Ya hoy en día que yo cometí un error y mis hijos lo van a pagar, mi generación y mi descendencia, no, ya no. Pero antes era así. Así que de los gabaonitas aprendimos de que hay que consultar a Dios, de que todos vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos y que una vez, pues hay otra cosa que podemos aprender es que nosotros debemos mantener nuestra palabra. Siempre la palabra, las alianzas, antes era con la palabra, hoy en día son con 50,000 firmas que usted tiene que hacer en miles de documentos para dar garantía de que usted va a cumplir lo que va a pactar o los negocios que vaya a cerrar. Y eso es todo. Y esa es la historia de un pueblo que quiso engañar a Josué, lo logró con una apariencia de extranjera, usando utensilios viejos como la ropa y el pan, haciendo ver de que ellos no querían guerra porque sabían de que Israel los iba a derrotar, los iba a destruir, los iba a acabar y terminaron siendo siervos de la casta sacerdotal de Israel por causa de esta mentira. Pasó el tiempo, Saúl irrumpió, o sea, cortó la palabra, o sea, ¿cómo se llama? Violó el pacto antiguo que hizo Josué con estos gabaonitas. El Señor se cobró por medio de una hambruna y David tuvo que diezmar la vida de 7 hombres, incluyendo los 2 hijos de Rispa, para que la hambruna cesara y el juicio de Dios parara. Y eso es todo. Así que nada, meditemos en esta historia, pensemos, todo lo que yo vaya a emprender siempre lo debo consultar con Dios. Cumplir mi palabra y saber que todo acto tiene consecuencias. Y eso es todo. Siempre digo, y eso es todo. Y sigo. Pero esta vez sí, eso es todo. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y no seas y no hagas como Josué.